Vamos a continuar con nuestro programa. Vamos adecuados en el tiempo, incluso un poquito adelantados. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Clarisa González Izaguirre. La doctora Clarisa, ella es nuestra residente de ginecología. Y bueno, les cuento un poquito de historia. La especialidad en ginecobstetricia en nuestro hospital pues no se había considerado en un inicio, como les dije al principio, pero cada vez estamos teniendo una mayor cantidad de pacientes y una mayor participación en esta área de especialización. Surgió como una, pues hay que confesarlo, como una idea, un proyecto, y que lo llevamos con la estructura que manejamos el resto de las especialidades, lo llevamos a la Ciudad de México y no lo aceptaron. Entonces le digo, ¿estás seguros con los números que tenemos? Sí, estamos seguros. Y yo creo que ellos sabían de la transición que viviría el hospital hacia la apertura a población abierta. Y bueno, pues los jefes son los jefes y dijeron que sí. Y estamos muy conscientes de lo que formamos y estamos muy tranquilos en la calidad de la atención que se presta en esta generación, que la integra únicamente la doctora Clarisa. No es anuncio, pero bueno, sí tenemos para este próximo año 5 plazas en la especialidad de ginecología y pues irá creciendo poco a poco hasta que pues logremos consolidarla. La doctora Clarisa González nos va a hablar acerca de tema amenaza de parto prematuro. Doctora, bienvenida. Gracias. Sí. Hola, buenos días. Como ya me presentaron, soy Clarisa González Izaguirre, residente del primer año pues, de la especialidad de ginecología de aquí del Hospital Regional. El tema del día de hoy vamos a hablar de amenaza de parto prematuro o amenaza pretérmino, como también se conoce. Vamos a iniciar con ¿qué? Pues la definición, ¿no? Tenemos que se define como la presencia de una dinámica uterina o actividad uterina que tiene que estar regular, y esta se asocia a modificaciones que son a nivel del cervix, que van a ser progresivas desde la semana 22 hasta la semana 36.6 de la gestación. Aquí el punto clave es que las membranas amnióticas o la membrana amniótica tiene que estar íntegra para que se pueda definir pues, nuestra amenaza de parto prematuro. Y vamos a contar que puede ser, esta se puede definir tanto por las semanas de gestación o también por el peso. Tenemos que la Organización Mundial de la Salud la va a definir como una amenaza de parto prematuro antes de las 37 semanas, como ya mencionamos, hasta las 36.6. Tenemos que va a ser un parto prematuro moderado a tardío entre la semana 32 hasta la 36.6. La Organización Mundial de la Salud la abarca hasta la semana 37. Una APP, como conocemos, amenaza de parto prematuro muy prematuro, se clasifica entre la semana 28 a la semana 32 y una amenaza extremadamente prematuro antes de la semana 28. Entonces tenemos que desde la 22 hasta las 28 semanas. Según los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades de Ginecología y Obstetricia y el Colegio Americano de Obstetricia, lo maneja como prematuro antes de la semana 37. Prematuro tardío de la semana 34 a la semana 36.6 y el prematuro temprano menos de las 34 semanas. Lo maneja con 34 semanas. Y los criterios de peso al nacer también los dividimos como bajo peso al nacer, menos de 2 kilos con 500 gramos, un peso muy bajo al nacer, menos de 1 kilo con 500 gramos, y pues peso al nacer extremadamente bajo, menos del kilo de peso. En cuanto a los factores de riesgo que encontramos, pues son múltiples factores de riesgo que nos van a llevar a tener o a pasar por una amenaza de parto pretérmino. Principalmente vamos a tener que haya pues alguna malformación a nivel del útero,
que tenga una amenaza de parto prematuro previa, la edad materna también tiene mucho que ver, siempre mencionan los embarazos tempranos, menos de los 17 años, o las mujeres que ya son mayor de los 35 años, ya nos pone como factor de riesgo y hay que tenerles un margen o mayor vigilancia a este tipo de pacientes. También pacientes que hayan tenido o hayan sido sometidas a alguna concepción o que hayan tenido problemas para embarazarse, una concepción asistida. Los factores de riesgo los vamos a clasificar como si es de bajo riesgo o de alto riesgo. Entre los de bajo riesgo vamos a tener principalmente pues, los que son de raza africana o afrocaribeña. El bajo peso materno o la obesidad materna también son factores que influyen mucho en las amenazas de parto pretérmino. Que tengan alguna enfermedad periodontal, que tengan alguna adicción, en este caso como tabaquismo, aquí menciona como un criterio diagnóstico que fume más de 10 cigarrillos al día, que curse con infecciones tanto de vía urinaria como vaginales durante el embarazo, que es muy común, que haya tenido algún sangrado transvaginal, sobre todo en el segundo trimestre del embarazo, como lo habíamos mencionado, embarazos con técnica de reproducción asistida, alguna malformación a nivel de útero, que puede ser adquirida o puede ser congénita, como la adquirida, como la miomatosis uterina, periodo intergenésico de un embarazo previo al actual, supongamos que sea menor de 18 meses. También tenemos los factores que son de alto riesgo, aquí ya nos va a clasificar el principal, que es el antecedente de parto pretérmino previo, que es el principal, el principal factor de riesgo. Si ya tenemos un antecedente de parto pretérmino, en el siguiente hay que estar checando a nuestra paciente porque más del 10% de estas pacientes van a tener una amenaza de parto pretérmino en el embarazo actual, o algún antecedente que haya tenido 3 pérdidas o un antecedente de parto pretérmino que haya sido espontáneo menor de las 34 semanas de gestación, que sea una gestación gemelar, esto lo incluye también en la fisiopatología por la gravedad, mujeres que tengan un embarazo único y que la longitud cervical, que esto también es muy importante, sea menor de 25 milímetros, y esto obviamente lo vamos a medir por una ecografía que es transvaginal. Gestación múltiple, como le dije, el polidramnios también es otro de nuestros factores de riesgo que nos marcan el riesgo alto, o algún defecto mulleriano como un útero didelfo, algún septado, los úteros unicornes que son las malformaciones que son congénitas, o algún antecedente de alguna intervención a nivel cervical como el cono cervical o algún cerclaje. Y bueno, para clasificarla como una paciente que tiene un factor de riesgo alto para una amenaza de parto pretérmino, pues que tenga 2 o más factores de riesgo bajo, como el peso, la edad, alguna infección en el embarazo, embarazos con técnica de reproducción asistida. Y bueno, la principal causa o los principales factores que vamos a encontrar para tener una PP, una amenaza de parto pretérmino, es el antecedente de haber tenido un parto prematuro espontáneo. En un 10% de las pacientes van a presentar un parto prematuro antes de las 34 semanas de gestación. Y bueno, ya como tal, en la fisiopatología vamos a encontrar que hay 4 principales mecanismos por los cuales nos puede llevar a tener una amenaza de parto prematuro. El primero, pues, es un estrés fetal, y este va a estar causado principalmente por insuficiencia vascular uteroplacentaria. También por una respuesta inflamatoria exagerada, aquí principalmente por las infecciones bacterianas que se originan, que obviamente principal de las membranas o de algún efecto uterotónico directo que nos va a desencadenar pues, la producción de las prostaglandinas, que era un parto normal, es de los principales agentes que nos ocasionan las contracciones o la actividad uterina. Distensión uterina patológica, aquí polidramnios, gestación múltiple principalmente. Aquí hay una liberación de citoquinas, prostaglandinas y de colagenasas que nos llevan a desencadenar un parto prematuro. Y también tenemos pues, una hemorragia decidual o un desprendimiento de la placenta. Aquí principalmente se va a originar en los vasos deciduales dañados y nos va a ocasionar una hemorragia. En cuanto al diagnóstico, tenemos que se va a dar o lo vamos a dar
principalmente aquí por clínica, como ya lo habíamos mencionado en la definición, que es una actividad uterina con frecuencia de 2 contracciones en 2 minutos, tienen que ser contracciones efectivas, que son pues de más de 40 segundos, o 4 contracciones en 10 minutos, o en su caso de 8 contracciones en 1 hora. Y esta actividad uterina o las contracciones pues principalmente tienen que estar acompañadas de 3 cosas. La primera es una dilatación cervical, pero esta tiene que estar bien marcadita, que es de 3 centímetros o menos. Borramiento o el acortamiento, lo que es el cervix, de un 50% o menos, y cambios cervicales que los vamos a medir por la medición de la longitud cervical por un ultrasonido transvaginal, que muy comúnmente, o al menos aquí en el regional, nos vamos por la presencia de actividad uterina. Si hay dilatación y borramiento, muy pocas veces hemos conseguido lograr medir la longitud cervical. Y si tenemos los factores de que la presencia de actividad uterina, pero las modificaciones son dilatación de más de 3 centímetros, borramiento mayor del 80%, o sea del cuellito, y las membranas pueden estar íntegras o no, ya hablamos de que es un parto pretérmino. Lo que nos interesa el día de hoy es la amenaza pretérmino. Contracciones uterinas con actividad regular, la dilatación menor de 3 centímetros, borramiento menor del 50%, y los cambios cervicales medidos por la longitud cervical por un ultrasonido transvaginal. Y vamos a también hablar que no solo es como que la clínica, sino que tenemos que hacer todos los exámenes y pruebas complementarias para poder lograr o comprobar nada más el diagnóstico. Datar la gestación. Principalmente nos vamos por la fecha de la última menstruación de la paciente, el primer día que comenzó a menstruar. Pero hay pacientes que tienen ciclos irregulares, que estuvieron utilizando o utilizaron algún método anticonceptivo, o francamente pues no se acuerdan de la fecha de su última menstruación, que es muy común. Lo vamos a datar por el primer ultrasonido del primer trimestre, menos de las 13.6 semanas de gestación, y nos vamos a ir con ese. Si se recuerda la fecha de última menstruación y también tenemos un ultrasonido del primer trimestre, la diferencia tiene que ser de 7 días, si es mayor nos quedamos con la edad gestacional por ultrasonido. Una anamnesis dirigida o el interrogatorio tiene que ser dirigido con la paciente y preguntarle cómo comenzaron las contracciones, cómo es lo que siente, si solo es dolor, el área del dolor, dónde se ubica. La exploración física también tiene que ser una exploración física que lleva tanto la frecuencia fetal como una esperoscopía, la exploración obstétrica y algunas pruebas complementarias como de laboratorios. Tenemos que en la exploración física pues lo que vamos a buscar va a ser realizar una medición de la longitud cervical cuando la dinámica uterina no es franca o la paciente no te sabe explicar bien cómo es el tipo de dolor que está experimentando. Si hay alguna duda en los cambios cervicales, que nada hacemos, por ejemplo, tacto, cuando no tenemos mucha experiencia, que nada más lo sentimos blando, o como no sabemos diferenciar si está permeable el cuellito o no, pues se hace la medición de la longitud cervical. Y aquí, si está mayor de 30 milímetros, vamos a incluir el diagnóstico de amenaza de parto pretérmino. Aquí es importante mencionar que entre las semanas 14 y 28, el cuello o la longitud del cervix tiende a acortarse. Disminuye gradualmente de 43 milímetros, que es lo que normalmente debería de tener longitud cervical, a las 16 semanas de gestación, disminuye hasta 31 milímetros a las 33 semanas. Entonces, si nuestro normal es de 43 y notamos una disminución menor de 30 milímetros antes de la semana 36, entonces podríamos estar hablando de un APP. En cuanto a los cambios cervicales, como ya lo habíamos mencionado, pues es al momento de tactar, comprobamos si hay dilatación menor de 3 centímetros, un borramiento de la longitud cervical, cambios en consistencia. Normalmente el cervix debe estar cerrado, debe estar duro y debe estar alargado. Si notamos cambios en la consistencia y en la posición, ahí hablaríamos de una amenaza de parto pretérmino. Y en cuanto a la especuloscopía, vamos a evaluar principalmente presencia de sangrado, la cantidad de sangrado que estemos teniendo. Esto también es importante en cuanto si se pueden evaluar el estado de las membranas fetales y podemos obtener incluso muestras para la fibronectina fetal. Raramente se hace, nos vamos más como por clínica y por longitud cervical.
Y bueno, en parámetros de la longitud cervical, como ya lo había comentado, si está mayor de 30 milímetros, relativamente damos como por descartado nuestra amenaza de parto pretérmino. Pero si encontramos una longitud cervical menor de 25 milímetros, se va a asociar 2 veces más al riesgo para presentar un parto prematuro antes de las 35 semanas. Y aquí lo vamos a percentilar dependiendo la longitud cervical que tenemos. En el percentil 10, que es de 25 milímetros, lo vamos a tener, como ya lo mencioné, va a haber un aumento 2 veces más de tener el riesgo de una APP. Si está en el percentil 50 o mayor de 35 milímetros, es un cuello relativamente normal, y en el 90, que es el 45 milímetros, realmente va a estar pues descartado nuestro diagnóstico. Lo ideal sería que se pueda hacer la medición de la longitud cervical por el ultrasonido transvaginal. Al menos aquí en el regional a veces hemos pedido como que la longitud cervical, y en el ultrasonido nos marca como que no se logró medir, entonces nos vamos más francamente por la clínica. Y volvemos a mencionar lo de la longitud cervical y los factores de alto riesgo y de bajo riesgo. Lo mismo, nada más que aquí lo voy a volver a mencionar. Para alto riesgo, un cervix corto, que sea menor de 30 milímetros, para edad gestacional, o un Bishop mayor de 5 puntos. ¿Qué es el Bishop? Es una escala que nosotros manejamos para valorar principalmente la maduración del cervix, y aquí se manejan pues 5 escalas, que relativamente yo lo manejo como una mnemotecnia de ABCD: la altura de la presentación, el borramiento del cervix, que tanto está disminuida la longitud, lo de la dilatación, la posición del cuello, y pues son lo que se valora. Si está un Bishop mayor de 5 puntos, ya es un alto riesgo para presentar una APP. También una historia de parto pretérmino espontáneo, que es de los principales factores de riesgo. Pérdida gestacional tardía también nos clasifica a nuestra paciente como una paciente potencialmente para tener una APP. Gestación múltiple, que tenga algún antecedente de alguna cirugía o intervención, como un cerclaje cervical, alguna malformación uterina también, y antecedente, bueno, lo de la cirugía cervical, ya nos catalogan a nuestra paciente como una paciente con alto riesgo y bajo riesgo por los criterios: obesidad, edad materna, tabaquismo o alguna infección. En cuanto a las pruebas complementarias, vamos a tener principalmente, y lo que hacemos casi por default, es pedir un ultrasonido para ver la condición del producto, la posición en la que viene, la cantidad de líquido amniótico también es importante, la localización de la placenta. En cuanto a laboratorios, por los paraclínicos que siempre solicitamos, que es una biometría hemática, alguna química, la PCR, los tiempos de coagulación, que ya también vienen como que en el paquete que se solicita. También se puede realizar un cultivo, lo que es vaginal o rectal, principalmente buscando el estreptococo beta hemolítico, que es como que de los principales agentes que nos dan las infecciones. Y aquí está como marcado en el tercio externo de la vagina y del recto, es donde se hace el cultivo vaginal, si no se ha realizado en las 5 semanas previas. Raramente he visto el cultivo rectal aquí, no sé si en el hospital general lo hagan como por rutina, pero aquí lo que hacemos más pues es el cultivo vaginal. También se pide obviamente en los paraclínicos normales lo que es el sedimento de orina y el urocultivo, como se solicitan o como están marcados en la guía, dependiendo de las semanas, y en las consultas de control prenatal. Los frotes vaginales también se pueden realizar, obviamente aquí está marcado también, solo en mujeres con clínica sugestiva, alguna vaginosis, y pues nada más es el cultivo endocervical, si la paciente es portadora del cerclaje, que es otro de nuestros factores de riesgo para que la paciente presente una APP. Y una amniocentesis diagnóstica, realmente esta rara vez la hacemos, pero se usa para descartar causas de dinámica uterina, donde no se encuentre una causa realmente que diga no tiene una infección urinaria, no tiene algún antecedente de una APP previo o de alguna cirugía a nivel de cervix o alguna malformación a nivel del útero, sobre todo en gestaciones únicas y que sean menor de 32 semanas de gestación. Y bueno, así como las pacientes llegan, que llegan principalmente por dolor,
hay pacientes que son asintomáticas y aquí es meramente por un hallazgo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues es en un embarazo, hablando solamente de un embarazo que sea único y sea asintomático, pues se hace la medición de la longitud cervical, preferentemente entre la semana 18 a la 24. Si encontramos una longitud cervical que sea menor de 25 milímetros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar progesterona vaginal diaria hasta la semana 36 de gestación. Hacemos un seguimiento de una semana a 2 para ver la longitud cervical hasta la semana 24, y si es menor de 10 milímetros, pues ya se consideraría alguna intervención de tipo quirúrgico como el cerclaje cervical. Si de lo contrario encontramos una longitud cervical mayor de 25 milímetros, pues se hace la consulta o el control prenatal normal de la paciente. Y bueno, la probabilidad de nacimiento a los 7 días en relación a la longitud cervical, lo encontramos que si está mayor de 20 milímetros, pues la probabilidad de que tenga un APP o un parto pretérmino es de 0. Si está entre 20 y 16, ya habría un 5% de probabilidad de que tengamos un APP en los siguientes 7 días. Si está de 15 hasta 11 milímetros, un 6.7%, y las probabilidades van aumentando conforme va la longitud cervical disminuyendo. Si le encontramos de 10 milímetros hasta 6 milímetros, la probabilidad se dispara casi hasta el 50% de que en los próximos 7 días presente una probabilidad de un nacimiento prematuro, y si está de 5.1, se eleva casi del 90 al 100% de que va a presentar una APP en los próximos 7 días. En cuanto al tratamiento, el manejo en el área de urgencias. Nosotros como tal no tenemos un área de urgencias exclusivamente de ginecología y obstetricia, entonces con nosotros los pacientes vienen directamente a urgencias, se valora por el médico de urgencias y ya le hablan al personal de ginecología. Entonces, si llega una paciente con dinámica uterina que refiere que tiene contracciones, la valoran ellos y ya después vienen con nosotros. Si es una paciente que tiene factores y se cataloga como de bajo riesgo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a observarla de 2 a 3 horas para corroborar lo de la actividad uterina. Se da una dosis única de tocolíticos que ahorita los vamos a mencionar, pero principalmente se maneja lo que es el nifedipino. No se hace una amniocentesis de manera primordial o de primera instancia, tenemos que valorar primero a la paciente. Si la dinámica uterina se quita, si ya no presenta contracciones y no hay cambios a nivel cervical o la dilatación está menor de 3, se envía a casa o se envía a su domicilio, obviamente con los datos de alarma. El reposo relativo, no está indicado que esté reposo absoluto, y se tiene que hacer un control obstétrico en las siguientes 24 horas. Si la dinámica uterina no cede, si las contracciones continúan a pesar de la dosis única del tocolítico, ¿qué vamos a hacer? Pues la vamos a ingresar y la vamos a tener en observación un aproximado de 12 hasta 24 horas. Aquí todavía no se recomiendan los tocolíticos ni corticoides sistémicos, ya de manera como tratamiento con horario. Las pacientes de alto riesgo con cervix corto, la longitud cervical como lo mencionamos, menor de 25 milímetros, y si la gestación es menor de las 28 semanas, obviamente pues la vamos a dejar hospitalizada, dependiendo también el número o el porcentaje que le demos del Bishop. Ingreso hospitalario, como ya lo mencionamos, la analítica, que son los paraclínicos, laboratorios de control, ultrasonido, los urocultivos, y reposo de 24 horas. Tratamiento, aquí ya sí podríamos valorar los corticosteroides, que también ahorita vamos a hablar de ellos. Y pues tenemos líneas para hacer una tocólisis relativamente, que es la primera línea, que son los medicamentos que son de elección, y si no tenemos una respuesta favorable con los de primera línea, pues nos vamos a ir ya a los de segunda línea, que francamente pues no los estamos utilizando tanto. La terapia tocolítica ya como tal tiene un objetivo, ¿y cuál es? Pues la inhibición de la dinámica uterina para completar principalmente pues la tanda de maduración de la maduración pulmonar fetal, y también lo utilizamos como neuroprofilaxis. ¿Y en qué pacientes está contraindicada la terapia tocolítica? Pues cuando ya hay un diagnóstico de una infección como una corioamnionitis, cuando hay un desprendimiento prematuro de la placenta, cuando hay una descompensación de enfermedad materna, que ya digamos no puedo
prolongar más el embarazo, no puedo detener más el parto, pues ya sería inminente, entonces aquí ya no vamos a usar la tocolisis. Las principales indicaciones y contraindicaciones ya como tal según la guía de práctica clínica, vamos a tener que están indicaciones del tratamiento, un embarazo menor de 36.6 semanas de gestación y que tenga una posibilidad alta de éxito de uteroinhibición. En cuanto a las contraindicaciones de la tocólisis, pues vamos a tener que estar las condiciones maternas, las condiciones fetales y las condiciones pues obstétricas. En cuanto a las fetales, no vamos a inhibir una amenaza de parto pretérmino cuando ya hay una muerte fetal intrauterina, cuando hay alguna malformación fetal que sea incompatible con la vida, cuando el deterioro esté deteriorado el grado fetal, del bienestar fetal, que ya notamos un registro que tiene bradicardia o que hay sufrimiento fetal, pues ya no vamos a inhibir la amenaza de parto prematuro o que ya sea un embarazo mayor de 37 semanas. En cuanto a las maternas, pues que ya haya una preeclampsia con acto de severidad, una eclampsia como tal o alguna otra contraindicación para el uso del fármaco dependiendo también los antecedentes maternos. En cuanto a las indicaciones obstétricas absolutas, como ya lo mencionamos, un desprendimiento de placenta, no vamos a uteroinhibir, que ya haya un diagnóstico como tal de alguna corioamnionitis, una placenta previa que esté sangrando con hemorragia o que ya esté francamente un trabajo de parto pretérmino, como la dilatación mayor de 5 centímetros, las membranas ya estén abombadas o estén rotas. Y en las relativas, pues la ruptura de membranas, aquí a veces sí nos da tiempo de hacer la uteroinhibición, nada más para completar el esquema de maduración pulmonar. En cuanto a los tocolíticos de elección, los tenemos que son de primera línea, los de segunda línea y dependiendo de las semanas de gestación en las que estemos cursando. Si ya es mayor de 36 semanas, se suspende todo tipo de tocolítico. Si está entre la semana 35 y 36.5, pues ya se opta o se lleva un consenso dependiendo de los factores maternos y fetales y ya se indica pues nada más el reposo relativo y se tiene a la paciente en vigilancia para ver si está avanzando o no el APP. Si es menor de 35 semanas vamos a tener que la primera línea de tocólisis está indicada o está medida principalmente por los medicamentos. Estos son la indometacina y el nifedipino. La indometacina preferentemente se da entre la semana 22 y menos de la semana 24 y el nifedipino o después de la semana 24 siempre y cuando pues está el riesgo cardiovascular de la madre. Ya de segunda línea tenemos el atuciban, que pues francamente no, según las líneas pues no ha mostrado una respuesta favorable y se usa principalmente cuando no tenemos una buena respuesta al tratamiento de primera línea o hay una intolerancia o alguna contraindicación para los primeros medicamentos. En cuanto a la indometacina, es el tocalítico de elección menos de 24 semanas de gestación y está indicado después de las 32 semanas. Entonces, si nos llega una paciente con 24 semanas o menos, el primer medicamento que daríamos para uteroinhibir sería la indometacina. ¿Y esta cómo se da? Pues es una dosis inicial de un supositorio, es vía rectal de 100 miligramos y después ya le sigue la dosis de mantenimiento que son 50 miligramos pero ya vía oral cada 6 horas ya con horario establecido. En cuanto al mecanismo de acción, pues ya sabemos, la indometacina es un inhibidor específico de la COX-2. Entonces lo que va a hacer aquí, esta enzima pues es la responsable de que va a convertir el ácido araquidónico en prostaglandinas y son, como mencionamos, las prostaglandinas son como que parte primordial de nuestros trabajos de parto. Entonces las inhibe y lo ideal sería que inhibiera nuestro trabajo de parto. En cuanto a los efectos secundarios, principalmente tenemos que no se da después de la semana 32. ¿Por qué? Porque hay un cierre precoz del ducto arterioso fetal, entonces sería un riesgo-beneficio de darlo después de la semana 32, siempre y cuando pues estemos ciertos y sabidos. En dado caso que el nifedipino no funcione, he visto todavía gines que dan pues la indometacina como que por default, pero sí es bien importante recalcar
Preferentemente después de la semana 32 no se administra por el cierre precoz del conducto arterioso fetal, o en dado caso, como es un inhibidor de la COX-2, lo que nos produce es un oligohidramnios, y también sería pues aumentarle o agregarle otro factor de riesgo al embarazo que estamos cursando. En cuanto al nifedipino, la dosis inicial o el mecanismo inicial pues es nifedipino de 20 a 30 miligramos. Como vía oral se marca como dosis única, y aquí manejamos un rescate. Si a pesar de nuestros 20 o 30 miligramos de nifedipino continuamos con actividad uterina, se hace una dosis de rescate de 10 miligramos a los 20 minutos. Si continúa con actividad uterina, le volvemos a dar 10 miligramos a los 20 minutos como dosis de rescate, y después lo dejamos como mantenimiento de 10 a 20 miligramos, que son adicionales. Puede ser de 3 a 8 horas durante un máximo de 48 horas con una dosis máxima de 180. La dosis que hemos visto o que se maneja más, que son los 10 miligramos vía oral cada 8 horas. ¿Está contraindicada en qué? Pues pacientes que tienen hipersensibilidad a los medicamentos, que tienen o que manejan hipotensión o alguna lesión cardíaca que es dependiente de la poscarga, que es lo que hace el nifedipino. En cuanto a los efectos secundarios, principalmente tenemos lo que es efectos secundarios a nivel materno, como cuáles, pues un vasodilatador periférico que puede causar algún síntoma como náusea, enrojecimiento, cefalea, mareos o palpitaciones, que es muy común. Y bueno, el atosiban, pues francamente es un antagonista selectivo del receptor de la oxitocina, vasopresina, que lo que hace pues es inhibir las contracciones. En cuanto a efectos secundarios, manejamos que tiene los efectos secundarios maternos, cuando hay una hipersensibilidad al medicamento, hay una relajación en el lugar de la inyección también, una reacción adversa, que es lo que puede pasar. Y aquí la dosis, una dosis en bolo intravenoso de 6.75 microgramos, y después se deja de mantenimiento en una infusión de 300 microgramos por minuto por 3 horas, y después ya la bajamos a un tercio, que serían 100 microgramos por minuto durante un máximo de 45 horas. Pues la vida media inicial y terminal, relativamente la vida media inicial es de 13 minutos y la vida máxima pues es de 102 minutos respectivamente. Principalmente usamos la indometacina y el nifedipino como tocolíticos. Y bueno, en estudios recientes también se ha manejado mucho el uso o la indicación de la progesterona, principalmente vía vaginal. ¿Por qué? Porque la progesterona pues es la que nos mantiene el embarazo después de la semana 9, entonces se administra vía vaginal para mujeres que son asintomáticas, que tengan un embarazo único, sin un parto pretérmino previo y con una longitud cervical medida por el ultrasonido transvaginal que sea menor de 25 milímetros antes de las 24 semanas, desde lo que es la detección del cuello corto hasta la semana 36, y les funciona muy bien también. Entonces la dosis de mantenimiento pues son una progesterona vaginal, que es la de 200 microgramos. Y hablamos también de la intervención que es quirúrgica, como arcercraje. Ya sería nuestra otra línea de tratamiento. Primero hacemos los tocolíticos y después ya nos vamos con lo quirúrgico. Y pues aquí nada se colocarían, o lo ideal sería colocar uno o más puntos lo más cerca posible del orificio cervical interno, como un medio mecánico para sostener el cuello uterino. Y bueno, 2 procedimientos que sean como que los más usuales. Y aquí tenemos que si ha disminuido el riesgo de una APP, sobre todo en mujeres que tienen una longitud cervical menor de 10 milímetros. Y en pacientes que tienen de 10 a 25 milímetros, pues nada más se recomiendan las mediciones cada semana o cada 2 semanas como control hasta la semana 24. Si después de la semana 24 llega a ser menor de 10 milímetros, pues ya se consideraría el cercaje, dependiendo de la evolución de nuestro paciente. Una vez que se coloca el cercaje, pues ya no se recomiendan las mediciones cervicales. Y en cuanto a las medidas generales del tratamiento, manejamos la antibiótico-terapia, obviamente siempre y cuando tengamos un cultivo o algún examen de laboratorio que sea sugestivo para una infección.
Está contraindicado el reposo absoluto. Se ha demostrado que con reposo relativo la paciente puede hacer sus actividades como ir al baño, bañarse, levantarse a comer sin ningún problema y no nos va a provocar que tenga un parto pretérmino. Una dieta rica en fibra y pues esto hablamos de la paciente que está hospitalizada. Ya previamente, cuando se da de alta, pues se le permite deambular y movilizarse, como les comento, para ir al baño, para comer en la sala, durante 24 a 48 horas, dependiendo del riesgo, según los factores que ya mencionamos, la edad gestacional y las condiciones cervicales lo permitan. Y en cuanto al esquema de maduración pulmonar, ya hablando del producto, utilizamos los corticosteroides entre la semana 23 y la semana 34.6, Principalmente, o en de primera línea, vamos a utilizar lo que es la betametasona en una dosis de 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis. Y la dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Y aquí tenemos pues las indicaciones. Según la guía práctica clínica, dice que en mujeres con embarazo de entre la semana 24 a la 34 que tengan o que presenten parto pretérmino, un embarazo múltiple o haya ruptura prematura de membranas. En mujeres con embarazo de 34 a 36.6 semanas de gestación, siempre y cuando presenten pues un riesgo de parto prematuro en los próximos 7 días, como ya lo mencionamos con la longitud cervical, y pues que no hayan tenido una dosis o una terapia previa de corticosteroides. Y la indicación de dosis rescate, que es un solo ciclo de betametasona de 12 miligramos en mujeres con un embarazo de 34 a 36.6 semanas que presenten un riesgo de parto pretérmino en los próximos 7 días, aunque hayan recibido una terapia antenatal, pero 14 días previos al día actual. Y pues se contraindica en la administración tardía, pues en mujeres con diagnóstico de infección intrauterina, como una correomielitis, como un desprendimiento de placenta. Y las consideraciones especiales, aquí siempre y cuando pues valores tanto a la madre como al producto. La administración de corticosteroides prenatales no debe ser utilizado como una indicación para el uso de tocolisis, o sea, en un intento de retrasar el parto. Si tenemos un factor de riesgo que nos comprometa tanto a la madre como al producto, no nos vamos a esperar para indicar el corticosteroide y dejar el tiempo para que hagan su efecto. Tampoco se debe posponer el parto pretérmino, obviamente si la paciente está grave. Y pues de acuerdo al contexto clínico sí se puede administrar la terapia antenatal con corticosteroides, pues en un caso solo de parto prematuro indicado que presente pues un embarazo entre la semana 34 o 36 con gestación múltiple. Aquí se podría, es una condición especial y sí se podría considerar esperar para terminar lo que es la terapia de corticosteroides. Y ya hablando un poquito más, ¿en qué pacientes se recomiendan? ¿Cómo actúan? Y en cuánto tiempo tenemos nuestra terapia de corticosteroides. En las pacientes que se recomiendan es cuando la dilatación cervical esté mayor o igual a 3 centímetros, o sea que ya digas es inminente que vaya a tener el nacimiento. Cuando hay una ruptura prematura de membranas, pues, se rompe el amnios sin tener trabajo de parto, o en una paciente especial que tenga alguna complicación del embarazo, siempre y cuando estos nos justifiquen que el parto sea planificado en las próximas 48 horas para que nuestros corticosteroides hagan su efecto y tengamos un mejor resultado tanto materno como un resultado bueno neonatal. Principalmente actúan pues a nivel o desarrollando los neumocitos tipo 1 y 2, que son los principales que se van a llevar, son los que llevan a cambio los cambios estructurales y bioquímicos para mejorar la mecánica pulmonar, como el intercambio de gases a nivel del producto. Estos van a causar una inducción de lo que son los receptores beta pulmonares y van a desempeñar un papel en la liberación y absorción del surfactante líquido, que es el principal líquido que se va a estimular para poder ayudar al recién nacido a que no tenga alguna complicación respiratoria. ¿Y qué podemos hacer? Pues esperar.
Para que se logre la máxima eficacia o el máximo beneficio que se espera antes del parto, tiene que tener una ventana de 2 hasta 7 días después de la administración de la primera dosis. Entonces, por eso lo indicamos en pacientes que ya tengamos como que un parto, de que si no se aguanta los primeros 2 días, que son las primeras 48 horas, pues lo indicamos. La eficacia obviamente va a ser incompleta, menos antes de las 24 horas de la administración de la primera dosis, y disminuye paulatinamente hasta los 7 días. Por eso la dosis de rescate es de la betametasona, que son los 12 miligramos, si le aplicaron el esquema completo a la OMA 14 días previos. Y bueno, por mi parte sería todo. Felicitamos a la doctora. Quiero invitar a la doctora Sandoval que nos acompañe para dar el reconocimiento a la doctora. Por favor, la doctora Judith Sandoval es la profesora titular de ginecología. Y pues damos un aplauso a nuestra residente Clarisa por su participación. Muchísimas gracias y felicidades. Muy bien, pues para seguir con el programa, vamos a invitar